¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Ok. Bien, vamos a hacer una revisión sobre dengue, que es uno de los temas que también está en el sílabo. Pero vamos a centrarnos en la parte práctica, en realidad, que es lo que nos interesa que ustedes manejen. Y eso corresponde a saber cuáles son los signos de alarma y también a conocer en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente, ¿no? Está en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación. Algunos conceptos básicos del manejo. Y al final voy a terminar con un caso clínico real para que vean todos los errores que se pueden cometer en el manejo de dengue. ¿Y por qué la importancia de revisar este tema? Que es una enfermedad que lamentablemente llegó a Lima, de otras regiones, y ya llegó para quedarse. Es una enfermedad endémica, puesto que el mosquito que está en la fotografía, ya este vector se detectó en Lima varios años antes del primer brote epidémico en Caraballo. Ya se sabía que este mosquito estaba en Lima. Y la cuestión de tiempo para que llegue un paciente enfermo, pues trayendo el virus a la zona, sea picado por los mosquitos locales y se produzca la transmisión. Se ha visto que los cambios climáticos que están pronosticando va a ir empeorando el clima. El clima cada vez va a ser más cálido y más húmedo, llegando a ser pues un clima subtropical que es ideal para que estas enfermedades aumenten. Así que es obligatorio que sepan conceptos de dengue porque cada año va a empezar, estamos a puerta de iniciar nuevamente el brote entre noviembre y marzo. Son los meses donde hay brotes todos los años, así que hay que estar preparados para conocer correctamente dengue. Entonces, rápidamente, pues un poco de historia, que eso, sabemos que la enfermedad no es oriunda de las Américas, vino de Asia y de África, y que posteriormente, pues por las oleadas de colonos, de migrantes, las guerras, tuvieron un factor decisivo en que llegue el virus a nuestro continente, inicialmente en América Central, y luego llegó finalmente a América del Sur. Y es una enfermedad, pues que como repito, ya se considera endémica, vino y se quedó definitivamente. Y hay que recordar que el dengue tiene 4 serotipos muy bien definidos. Se habló en un momento de un quinto serotipo detectado en Asia, pero que finalmente no fue reportado más, así que se plantea que tal vez sea una variante de los 4 ya conocidos. Importante, es un virus ARN de la familia Flaviviridae, por lo tanto también es una arbovirosis. Recordar algunas proteínas estructurales y no estructurales. En la estructural tenemos la proteína M, la de envoltura y la de cápside. Y en la no estructural recordar al NS1, que hablaremos más adelante en la parte del diagnóstico. Importante eso. Esto es lo que le decía del quinto serotipo. Y debo tomar algunos minutos con respecto al vector, porque ya les mencioné que se detectó hace años atrás y que además no solamente tiene la capacidad de transmitir dengue, sino también otras arbovirosis. Por ejemplo, Zika, chikungunya, incluso el virus mayaro, todos ellos presentes en el país y otros en la selva. Así que, como le digo, es cuestión de tiempo para que haya algún nuevo brote, ya no de dengue, sino de, es lo que he mencionado, o de repente en combinación, porque son frecuentes también las coinfecciones. Entonces, el mosquito vino para quedarse y va a ser muy difícil su erradicación. Entonces, recordar eso. Además, un mosquito que tiene características peculiares porque pica generalmente de día, vuela muy bajo, no escuchamos que suma en los oídos, así que ataca en las piernas, en los pies y suele estar pues debajo de las mesas, las sillas, escritorios. Muchas veces el paciente no recuerda ser picado porque no escuchó nunca al mosquito. Importante esos datos, que le gusta el agua limpia generalmente y que puede volar largas distancias desde sus criaderos hasta buscar a una persona de cual se alimente de sangre y obviamente pues en ese momento transmite el virus si picó previamente un paciente enfermo. Entonces es importante eso, pero también recordar que hay lo que se llama determinante de salud en dengue, que no solamente pues tiene que ver con la condición socioeconómica, ¿no? Aquí uno de los problemas, el crecimiento desordenado,
donde la gente pues no tiene servicios básicos, resecciona el agua en estos recipientes que ustedes están viendo, muchas veces sin tapa, y ahí pues son los criaderos ideales para que el mosquito deposite sus huevos. Pero no solamente el problema es de tipo socioeconómico, sino también cultural. Mucha propaganda se hace en los cementerios donde se les pide que en los floreros usen arena húmeda y no agua, pues la gente hace caso omiso por esas malas costumbres y realmente pues eso llama la atención. Además, hay un problema porque estos persiste hasta la fecha y de hecho el primer brote epidémico que fue en Caraballo fue muy cerca de uno de estos cementerios. Entonces, esas malas costumbres también debemos erradicar, pero no solamente en la zona de los conos, ojo, en las zonas urbanas también se está cometiendo un error. Ahora en verano, cuando se acerca el calor, mucha gente arma sus piscinas en la puerta de su casa y en todas esas piscinas armables que están con el agua por una semana o más, también se ha encontrado presencia de huevos de Aedes en las paredes de estas piscinas. También deberían ser prohibidas justamente en el tema de la prevención de transmisión de dengue. Mucha gente hará caso omiso a ello, lamentablemente, por, repito nuevamente, las malas costumbres y hábitos de la población. Pero esto se suma a lo que ya mencionamos, pues el tema de los cambios climáticos que están presentando con frecuencia, que lamentablemente pues hacen que nuestro clima vaya cambiando y vaya volviendo a ser un clima subtropical. Y eso lamentablemente es inevitable, así que tenemos que tener claros esos conceptos porque estos cambios climáticos van a impactar negativamente en la salud de la población, van a favorecer los criaderos de los vectores y por lo tanto, pues lamentablemente van a seguir dándose brotes de no solamente dengue, sino de las otras arbovirosis que ya les había mencionado. También es cuestión de tiempo para que haya malaria también en Lima, porque también Anófeles puede estar pronto ya circulando en Lima. Entonces, miren cómo los problemas de salud de la parte de enfermedades infecciosas está aumentando y por eso la importancia que ustedes manejen conceptos básicos de dengue para conocer rápidamente. Y esto es lo que les decía la proyección. Miren, para el año 2080, cómo las temperaturas están en franco aumento, así que nuestro clima va a cambiar necesariamente y eso pues obviamente significa que favorece las condiciones para que se produzcan nuevos brotes de dengue. Así que en los próximos 50 años, lamentablemente no podremos erradicar la enfermedad casi con seguridad. Y eso se está viendo, pues en el año 2022 éramos el cuarto país en caso de mortalidad por dengue. Para el año 2023 y 2024 ya pasamos a ser el primer lugar. Eso, y ahora hace poco me acabo de enterar que ya también somos primer lugar en caso de tuberculosis a nivel mundial, ya superamos a Haití, así que somos campeones en lo negativo y eso deben tener en cuenta ustedes para el tema correcto del manejo de enfermedades infecciosas. Vean cómo el año pasado, o lo que va de este año, ya superamos los casos que fueron en 2023. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, hay más casos y más defunciones. En ese sentido, pues probablemente 2025 también no sea menor la casuística porque la gente aún no hace esos cambios que he mencionado de malos hábitos, no se mejoran las condiciones socioeconómicas y el clima tampoco favorece. Así que vamos a seguir teniendo casos de dengue y probablemente también mortalidad. Entonces, vean cómo ha ido aumentando en los últimos años y la tendencia es a mantenerse así. Claramente los casos de dengue aumentan, incluso los casos confirmados, como la frecuencia de casos es ligeramente mayor de acuerdo a grupos etarios, pero en general puede ser que sea algo mayor en el sexo femenino. Y eso no es casualidad, porque el sexo femenino es el que más tiempo está en casa. Y como les mencioné, que el mosquito tiende a tener algunas costumbres intradomiciliarias. La persona que está más tiempo en casa es la que más riesgo tiene de infectarse. Entonces, eso explica por qué el sexo femenino es más frecuente, no porque sea más débil o más susceptible a la infección, sino porque se expone más frecuentemente. Y vea pues que casi toda la región del país cada vez siguen reportando más casos
de dengue, sobre todo en la costa norte y en la selva, y Lima también está ahí en los primeros lugares por la gran población que tiene pues la capital. Así que pongámonos alertas porque algún familiar, vecino o amigo va a tener dengue y hay que saber cómo actuar en ese contexto. Lo que está en rojo acá en el país son las zonas donde se ha detectado casos de dengue y como ven, la tendencia es ir extendiéndose más en las regiones del país. Los serotipos que mencioné son 4, todos han circulado en el país, ¿de acuerdo? El año 2017, un brote importante en Iquitos donde hubo gran mortalidad, ahí se vio que la especie que más afectó fue una variante del genotipo 2 o del serotipo 2 que se llamó este genotipo, el asiático americano, pero a partir del 2019 el que más está presentándose en las regiones es otro genotipo del serotipo 2 llamado Cosmopolitan, que está distribuido en casi todas las regiones del país. Así que lo que está ahorita más circulando es el 1, el 2 y el 3, aunque el 4 también en algún momento ha circulado, pero en estos momentos, en los últimos meses, no se ha detectado la presencia del 4, probablemente haya disminuido la frecuencia. Sin embargo, predominan pues el 2 y el 3 también, y recuerden que el 2 y el 3 son los serotipos más agresivos o más virulentos, los que implican la mayor tasa de mortalidad, como les había mencionado. Entonces, también es importante tener claros esos conceptos. Acá está para recalcar lo que les dije, que las mujeres tienden a tener más casuística por las que están más tiempo en casa, eso ya les había explicado. La letalidad y la mortalidad persiste elevada, ¿de acuerdo? Y lo que preocupa son las edades, ¿no? Porque si bien es cierto, el adulto mayor es un grupo de riesgo, vean cómo los adultos de 30 a 59 años es el segundo lugar en casos de mortalidad. Y esta es población económicamente activa, por lo tanto impacta también a la economía de un país. Entonces, tener cuidado porque todos tenemos riesgo de complicaciones. Aquí no es como el caso de COVID, que los adultos mayores y los menores eran los que tenían mayor riesgo, lo de comorbilidad. Acá todos somos susceptibles de enfermarnos y de morir. Así que tener cuidado en ese aspecto. Hay un espectro importante de síntomas. La mayoría son formas leves que llamamos sin signo de alarma. Hay unos que tienen ya un compromiso un poco más de severidad moderada, que son los señales, los que tienen señales o signos de alarma, y la forma grave es que menos mal sigue siendo la minoría de los casos, pero obviamente pues la mortalidad y letalidad es muy alta en ese grupo de casos. También recordar eso que les mencioné alguna vez en la práctica de que cuando detectan un caso en el domicilio, se ha visto que los contactos dentro de la casa que no tienen síntomas se les hizo estudio de PCR y se encontró la presencia de virus en los contactos de los casos detectados. Entonces se ha visto que hay personas que hacen cuadro asintomático, tienen el virus, pero no hacen síntomas, pero su viremia dura más tiempo en sangre. Por lo tanto, también son focos de transmisión para que los mosquitos piquen a esa gente que no tiene síntomas y siga transmitiendo la enfermedad. Ese dato también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, lo práctico que necesito que ustedes sepan todos es esto. ¿Cuáles son los signos de alarma? Deben saberlos de memoria y aplicarlos a sus pacientes o a los familiares conocidos que tengan dengue, definir si tienen o no signo de alarma, porque eso depende del manejo. Dolor intenso y continuo. Y ojo que aquí no dice solamente dolor abdominal, dice dolor en general, porque aquí está incluido la cefalea, dolor torácico, dolor pélvico y también dolor abdominal. Tengan cuidado. Lo que pasa es que el dolor abdominal es lo más frecuente, pero no es el único. ¿Sí? Importante. La intolerancia oral, vómitos persistentes, es otro signo de alarma. Si el paciente empieza a acumular líquidos, empieza a dematizar, por supuesto que es un signo de alarma. Si hay sangrado de mucosas o hay sangrado leves en la nariz, en las encías, es un signo de alarma. En los niños, sobre todo, puede haber trastorno del sensorio, irritabilidad. Si el examen clínico encuentra en el hígado 2 centímetros por encima pues, del tamaño habitual, hepatomegalia, y un simple hemograma notan que el hematocrito aumenta bruscamente con caída también brusca de las plaquetas. Estos son signos de alarma necesariamente. Tengan cuidado. Y entonces, pues, la idea es que detecten si tienen signo de alarma para manejar correctamente,
Si no los tienen, hay indicaciones de manejo en casa. Generalmente los que tienen signo de alarma tienen que hospitalizarse y manejar correctamente este nivel para evitar que se llegue a los pacientes con dengue severo, que es donde justamente hay la mayor mortalidad. Entonces, vamos a ver pues que los serotipos más están circulando, nuevamente le menciono, dengue 1, 2 y 3, el 4 por ahora no, pero recuerden que el 2 y el 3 son los más agresivos, por lo tanto, tener cuidado. Y esto es lo que les mencionaba de por qué se explica por qué se está generalizando los casos de dengue a nivel nacional, porque eso se llama dinámica espacial del dengue, ¿no? Lo que está en círculo son las zonas endémicas, pero como dijimos que ya el Aedes se había dispersado con anticipación, la dispersión aédica ya había en Lima Aedes antes de los primeros casos, era cuestión de tiempo para que la gente que vive en zona endémica y que son migrantes se acerquen a otras regiones y a la capital sobre todo, traen el virus explicado por los mosquitos locales y se producen los brotes y por eso es que cada vez hay más casos a nivel nacional. Eso se llama dinámica espacial del dengue que explica por qué se está generalizando. Ya le dije que hay casos desde los pacientes sin síntomas, pero son portadores, hasta las formas graves, donde la mortalidad es muy alta. Otra cosa que deben manejar ustedes es el tema de la fisiopatología, qué es lo que causa el dengue a nivel del organismo. Y realmente el virus no causa daño directo al organismo. Lo que sucede es que nuestra respuesta inmune frente a la presencia del virus produce una elevación de algunas citoquinas, varias de ellas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, etcétera. Son algunas de las citoquinas que se elevan y que causan inflamación. Y esa inflamación se localiza principalmente en esta capa interna de los vasos sanguíneos que se llama endotelio, ustedes lo conocen bien. Y al estar inflamado el endotelio se altera su permeabilidad, por lo tanto hay fuga o escape de fluido por los vasos sanguíneos. Y además el endotelio inflamado atrapa masivamente las plaquetas y eso explica por qué al perder fluidos el hematocrito sube bruscamente y el recuento total de plaquetas se reduce por este secuestro temporal de plaquetas en el endotelio. Y entonces, dependiendo en qué órgano hay más extravasación de fluidos, se van a ver los síntomas, por supuesto. Si es a nivel pulmonar, en pleura, derrame pleural, en abdomen ascitis, en pericardio, derrame pericárdico, etc. Todo eso pues por alteración de la permeabilidad vascular. Y esto produce pues un shock hipovolémico, por supuesto, si no se maneja correctamente. Pero además se ha visto que dengue, sobre todo las formas graves del 2 y el 3, pueden producir daño directo a nivel cerebral y causar lo que se llama un shock neurogénico. Y esto es un manejo completamente distinto que debe hacerse necesariamente en cuidados intensivos, pero aún así la mortalidad sigue siendo alta cuando se produce esa complicación. Entonces la idea es evitar que se llegue al dengue grave. Por el dengue grave hablamos de pacientes que están en shock. Basta que tenga signo de choque hipovolémico, el paciente tiene dengue grave. Acuérdense eso cuando veamos el caso clínico al final. Hay fallas respiratorias, sangrado grave, afectación de órganos, encefalitis, hepatitis, miocarditis, cualquiera de ellos, uno solo ya es un dengue grave. Eso ténganlo presente, por favor. Y aquí lo recalco nuevamente en los signos y síntomas, sobre todo los de alarma, que deben tener claro ustedes. Y la idea es que el dengue grave se detecte oportunamente y se maneje correctamente como no se hizo pues en el caso clínico que veremos al final. Y la otra parte que me interesa que manejen bien es esto, saber en qué momento o qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente. Y ojo, y eso depende de que ustedes hagan una muy buena historia clínica. Deben preguntar desde el día 1 de síntomas, qué día empezó, para de acuerdo a eso ver qué día de enfermedad está y podemos hacer la clasificación del estadio en ese cual el paciente. Son 3 estadios muy bien diferenciados, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, como su nombre lo dice, el signo que predomina es la fiebre y es una fiebre alta, ojo, 40 grados o más. Dolor intenso de huesos, también le llaman fiebre quebrantahuesos por ese motivo, dolor de cabeza, dolor retroocular. Y es un periodo febril de corta duración. La teoría dice que puede ser hasta 7 días de duración, pero en la práctica es más corto, de 3 a 5 días la fiebre cae y pasa a la fase crítica. Pero también recuerden que en la fase febril
también en la fase de viremia. Por lo tanto, en esa fase febril donde se busca presencia del virus, no hay anticuerpos aquí. Recuerden eso. Y obviamente si hay aumento de la temperatura, también hay deshidratación y hay que empezar a hidratar correctamente al paciente aquí. Pero sucede que la caída brusca de la fiebre, justamente uno piensa que está mejorando y más bien ingresó a la fase crítica, un periodo de corta duración que dura entre 24 y 48 horas, y aquí donde debemos tener claro el manejo correcto porque hay máxima extravasación de fluidos, el hematocrito sube y las plaquetas caen por el mecanismo que ya mencioné, y entonces aquí hay que manejar correctamente los fluidos para evitar que el paciente entre en shock, entre dengue grave y se muera. Si actuamos bien a este nivel, el paciente pasa a la fase de recuperación sin mayor problema. Ya para entonces, en la fase crítica aparece el IgM y en la fase de recuperación aparece la IgG. Para entonces también en la fase de recuperación, las plaquetas vuelven a la circulación y aumentan el número total. Y el hematocrito vuelve a los valores basales también antes del cuadro. Entonces, eso es lo que sucede habitualmente en un paciente que no se complica. Nuevamente acá con fotografía le recalco los signos de alarma, no olvidarse porque esto puede salvar muchas vidas. Y la fase crítica, como les decía, los que ya los superan la fase crítica es donde se actúa rápidamente, basta que aparezca un signo de alarma y caiga la fiebre y ya estamos en la fase crítica, así que tienen que actuar pronto porque son 24 o 48 horas que tenemos que actuar correctamente antes que el paciente se descomplique. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase de recuperación ya aparecen, empieza el paciente a reducir los edemas, empieza a ver mejor el recuento de plaquetas y aparece el famoso rash difuso en el cuerpo, que lo llamamos islas blancas en un mar rojo, porque el paciente está rojo como un camarón y ve unas pequeñas manchas blancas ahí porque todo está rojo. Ese rash aparece en la fase de recuperación frecuentemente e indica que el paciente ya está fuera de peligro. Aunque parezca mentira, estos síntomas más evidentes indican que el paciente ya pasó lo peor. Importante tener en cuenta ese dato. En cuanto al diagnóstico, como les decía, hasta el quinto día, que es la fase febril, se puede pedir cultivo viral, pero eso no está accesible en los laboratorios del país. Se pide el famoso PCR, que sí está accesible en algunos laboratorios, y el dosaje de inmunoglobulina, perdón, el dosaje de la proteína no estructural llamado NS1. Esas pruebas se piden hasta el quinto día. Después del quinto día, y cuando el paciente ya está en la fase crítica, generalmente, recién empiezan a aparecer los títulos de anticuerpos IgM, y nuestro INS produce un kit de prueba rápida que detecta IgM con ELISA de captura con una sensibilidad altísima, vean, 99.3% y una especificidad 98%. Muy buena la prueba, pero hay que saber en qué momento pedirla, pues si lo piden al tercer o cuarto día, por supuesto es negativo y eso no descarta el diagnóstico. Entonces es importante esos datos. Una vez que hacen el diagnóstico, entonces vamos a proceder al manejo y aquí sí presten mucha atención en el manejo correcto. Para el tema de manejo se ha dividido en 4 grupos, en realidad no son 3, sino 4, porque el grupo B se subdivide en B1 y B2. El grupo A son aquellos pacientes que pueden ser manejados en casa, que no tienen signo de alarma, y vamos a ver cómo se maneja en casa. El grupo B se divide en 2. El B1 es un grupo que no tiene signo de alarma tampoco, pero que tiene algunos factores sociales, económicos y comorbilidades que obliga a que se quede en observación en el establecimiento de salud hasta que pase la fase crítica y recién le damos de alta. Se puede manejar por vía oral, por supuesto, pero no puede ir a su domicilio y vamos a ver por qué. En cambio, el B2 ya son los pacientes que tienen signo de alarma, ellos siempre se hospitalizan y de ahí el manejo siempre es intravenoso. Y el grupo C son los dengue graves, los que están chocados, que tienen que actuar rápidamente de forma agresiva, si no el paciente se muere con toda seguridad. Recuerden que dengue es una enfermedad de notificación obligatoria de esa enfermedad. Entonces, los que van a casa, que dijimos son los grupos A que no tienen signo de alarma, son los que toleran bien la vía oral, tienen buena diuresis, no hay signo de alarma, el hematocrito es estable, no tiene comorbilidades, se maneja en casa. ¿Y qué se hace en casa? Reposo absoluto. Si todavía está en fase febril, significa que está con viremia, por lo tanto hay que usar mosquitero. Buena hidratación de líquidos.
Utilizar de todo, leche, jugo de fruta, solución salina, agua de arroz, agua de coco, sopas, panetelas, todo es válido. ¿De acuerdo? Eso por vía oral, pero siempre dar soluciones isotónicas. Si dan soluciones hipotónicas, más bien puede causar más deshidratación. Paracetamol para la fiebre, sí, aunque recuerden que esto funciona hasta 38.5, pero tú sabes que dengue mencioné que posee hasta 40 grados y puede ser que no sea suficiente el paracetamol, así que le agregan medios físicos o compresas para ayudar a bajar la fiebre y eso es importante, ¿no? Después veremos en las preguntas, sobre todo, se dice que no utilicemos AINES, aunque se ha visto que el metamizol sí está aceptado en algunas circunstancias, pero otros no, como la aspirina, diclofenaco, naproxeno, bajo ningún contexto se usan. Tampoco los corticoides no sirven y los antibióticos no tienen ningún beneficio porque es un virus. Como ustedes saben, el antibiótico solo mata bacterias. Es importante tener claro eso. Porque salen pseudocientíficos que dicen que la ivermectina sirve para dengue, así como decían que servía para COVID. Ahora hay un grupo que dice que también sirve para dengue y eso es completamente falso. Así que no se dejen sorprender de esos datos. El grupo B, entonces le decía que el grupo B1 son aquellos que tampoco tienen signo de alarma, pero tienen estas condiciones preexistentes, ¿no? Gestantes, lactantes, adultos mayores, obesos, diabéticos, con falla renal, ellos se quedan en observación con hidratación por vía oral, pero se quedan en el establecimiento de salud. O tienen una condición social, por ejemplo, el paciente vive solo, entonces lo mandan a la casa y se complica, ¿quién lo trae? Se muere en casa y nadie se entera. O si vive lejos, ustedes le dan de alta, se complica en su casa y si quiere regresar ya es muy tarde, porque en cuestión de pocas horas el paciente se complica. Entonces, si vive lejos, tiene que quedarse. O si es un paciente en extrema pobreza que llegó una vez y lo mandan a su casa y después no tiene pasaje para volver. ¿Cómo lo van a evaluar? Entonces, esas condiciones se evalúan y aun cuando no tenga signo de alarma, se queda en observación. Pero si tiene signo de alarma, entonces con mayor razón se queda hospitalizado y se empieza el manejo del grupo B2 con hidratación intravenosa. ¿Sí? Y la hidratación endovenosa, vamos a ver acá cómo es. Por ejemplo, esos son los fluxogramas. Si el paciente tiene signo de alarma, pero no tiene comorbilidad ni es un adulto mayor, entonces se empieza la hidratación con sustancias isotónicas, como le dije, cristaloides. Solución de Harman, lactato Ringer o solución salina al 9 por mil o el 0.9%, que es lo mismo, 10 cc kilo en una hora. De acuerdo, es una primera carga. Si el paciente mejora con esa carga, mejora la parte clínica, entonces se va reduciendo progresivamente el goteo hasta que se puede estabilizar del todo el paciente. Pues si esa primera carga no mejora, dan una segunda carga de igual de 10 cc kilo en una hora, reevalúan, si no hay mejora, una tercera carga. Si después la tercera no responde, entonces ya se considera como grupo C y el manejo es distinto. Pero si el paciente además sí tiene comorbilidad o es adulto mayor, es el mismo manejo, solamente cambia el volumen. En lugar de 10, cada carga se inicia con 5 cc kilo en una hora. Después exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si el paciente pues empieza a tener, o sea, los signos de alarma van desapareciendo, su presión arterial media está estable, buena diuresis, buena tolerancia oral, el paciente tiene hambre, es una muy buena señal. El paciente está mejorando, es un criterio para ir dando de alta ya progresivamente. Eso es importante. Eso es muy importante. Contéstale, por favor, vecino, dile que lo llama unos minutos más. Vecino, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esos datos. También tener claro que en la forma graves, el volumen, por supuesto, el manejo va a ser completamente distinto y lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero antes de eso, nuevamente les decía que para monitorizar la parte hemodinámica, tengan claro que se maneja con presión arterial media y no con la presión arterial normal, porque eso puede variar de una paciente a otro. Con la presión arterial media se maneja mejor. El adulto debe tener un rango de 70 a 95 mililitros de mercurio. La fórmula ya la conocen ustedes. Y con eso se hace el monitoreo constante. ¿De acuerdo? En niños hay tablas que ya por edad y peso, obviamente se puede manejar el tema de las presiones arteriales medias de acuerdo a la edad de cada niño.
Pero el dengue grave, entonces, donde ya hay shock, hay sangrado severo, hay daño de órgano blanco, definitivamente el manejo tiene que ser más agresivo. Recuerden que ahí hay daño hepático, generalmente la TGO se eleva más que la TGP, es importante también mencionar, y que puede estar elevado hasta 21 días después de la infección, así que no se alarmen y no retrasen el alta si es que notan que la transaminasemia persiste, no se alarmen, eso va a mejorar. Importante, la hemorragia también es un signo de gravedad, el tema de tener cuidado con los pacientes con dengue grave porque hay que ver el tema de las ondas que son traumáticas, medir la presión venosa central, evitar procedimientos invasivos porque puede haber sangrados y hemorragias incontenibles, pero por otro lado también hay que evitar la sobrecarga de fluidos, no hay que dar excesivamente fluidos cuando no son necesarios, o si el paciente está chocado, entonces se dan ya no lo que llamamos cargas, sino se dan bolos de cristaloide de 20 centímetros cúbicos por kilo, 20 centímetros cúbicos por kilo, en 15 minutos se debe dar, necesariamente no puede ser antes. Eso es importante, que tiene que ser 15 minutos, no se puede durar más tiempo, tienen que chorrear el líquido para lograr sacarlo rápido del shock. De lo contrario, al paciente se les va en poco tiempo. Si empieza a mejorar, se va bajando progresivamente el volumen, ¿de acuerdo? Y si no mejora, puede usarse hasta 3 bolos, como menciono acá en el flujograma. Si después de 3 bolos no mejora el paciente, entonces el paciente va a cuidados intensivos y más que ya debería estar en cuidados intensivos si está en shock, pero si no responde, entonces ya pasa a los inotrópicos. Manejo inotrópico ya es un manejo mucho más fino en cuidados críticos. También recordar que hay pacientes con comorbilidades. Los cardiópatas, ustedes saben que tienen inflamación crónica del endotelio y como esa es la zona donde más ataca el dengue, por supuesto los cardiópatas tienen más riesgo de complicaciones, más riesgo de infarto agudo de miocardio, etcétera. Entonces hay que vigilar bien a estos pacientes. Igual que los hipertensos, que también tienen problema endotelial, por supuesto. Si están hipotensos, se suspende su medicación, porque ustedes saben que los beta bloqueadores aumentan la bradicardia y los antagonistas de canales de calcio producen taquicardia. Entonces, ten cuidado ahí con la medicación. Igual que los diabéticos. Los diabéticos también tienen enfermedad crónica del endotelio, por lo tanto, múltiples riesgos de complicaciones. Y entonces son gente que hay que vigilar muy minuciosamente porque tienden a tener más proceso inflamatorio, como ustedes ya lo saben. Si son diabéticos, si hacen hipoglicemia, suspendan su medicación también hipolicemiante, porque sabemos que la metformina causa acidosis metabólica y hepatotoxicidad y empeora el cuadro. Y si hace hiperglicemia, se maneja con insulina cristalina hasta que mejore sus niveles de glicemia. Entonces es importante tener claros esos conceptos. ¿Qué hacer en los obesos? Que también tenemos casos. Aquí el cálculo de la hidratación se hace en función del peso ideal, no del peso real, ¿de acuerdo? Para no sobrehidratar al paciente. Ustedes, ahí están las tablas de cómo calcular el peso ideal. En función de ese peso ideal calculado, recién hacen el cálculo del líquido intravenoso que va a recibir el paciente. Tengan cuidado en ese aspecto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la estimación para pacientes obesos o con sobrepeso. Importante ese dato. En gestantes también es un grupo de riesgo. Se ha visto que no hay mayor mortalidad en gestantes, aunque puede haber más complicaciones. También el producto puede tener riesgos, así que son grupos que manejan porque tienen cambios hemodinámicos las gestantes que puede enmascarar los síntomas, por eso son grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los pacientes que están gestando tienden a bajar su frecuencia cardíaca porque hay un tema de que la vasodilatación periférica más bien disminuye y entonces para compensar la presión hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que sucede en general en las gestantes, por eso que ellas se les ve como taquicárdicas, pero es una compensación por la presión que baja por disminución de la resistencia periférica, por lo tanto, hay que tener cuidado, excepto que haga una complicación como la hipertensión inducida por el embarazo, que es otra cosa. Siempre la presión arterial se le debe tomar a la gestante, siempre en decúbito lateral izquierdo, para que evitar pues el tema del síndrome de vena cava inferior, así que ten cuidado. Y esto es lo que le decía, como hay aumento de la frecuencia cardíaca, es normal que una gestante tenga de 90 a 95 por minuto,
y solamente se consigue taquicardia en este grupo cuando tenga más de 100, pero sin fiebre, recién consideramos taquicardia en una gestante. Pero también el hematocrito va bajando, tienden a anemizarse las gestantes, aunque la disminución es leve, pero de acuerdo al trimestre de gestación. Por eso tengan cuidado, porque el paciente puede ser, por ejemplo, acá que estaba anémica, tenía, digamos, 30 hematocrito, subió a 35 su hematocrito y ustedes piensan que está en el rango normal. Y si no sabían cómo estaba su hematocrito previo, entonces pueden pensar que la paciente no está hemoconcentrada y ustedes se confían. Entonces tengan cuidado, tienen que tener cómo está el hematocrito lo más cercano posible para ver si hay o no hemoconcentración. Importante por esa anemia fisiológica que aparece en las gestantes. También recordar que las gestantes tienen más predisposición a edema agudo de pulmón, por eso hay que evitar la sobrecarga hídrica. También saber que las plaquetas tienden a bajar un poco, aunque no bajan en forma importante, pero bajan ligeramente, y eso también tener en cuenta al momento de calcular el recuento total de plaquetas, ¿sí? Puede haber leucocitosis, no se alarmen, es parte de la gestación. Y le decía que no hay aumento digamos, de riesgo en mortalidad, pero obviamente pues hay que tener esos cuidados de que hemos mencionado. Y también los productos pueden tener algún riesgo como parto prematuro, amenaza de aborto o incluso un porcentaje bajo de retard de crecimiento intrauterino, por eso quedan hospitalizadas para monitoreo tanto de la gestante como del producto. Entonces es importante ese dato. Y recordar pues que en la época de brote, si una gestante está en tercer trimestre y tiene dolor abdominal, recuerden siempre descartar un hemograma, un NS1 y IgM para dengue, porque muchas gestantes han tenido dolor abdominal en el tercer trimestre. El ginecólogo ha pensado que es trabajo de parto, la ha cesariado, era el dolor abdominal por el dengue y entonces viene el problema que ya no pudo suturar, el paciente entra en hemorragia y muere. Causa de mortalidad en dengue en gestantes ha sido por ese error de diagnóstico. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a ir un poco a hablar rápidamente sobre vacunas antes de llegar al caso que les mencioné. Ha habido históricamente varias vacunas. El que tenemos actualmente en el país es la vacuna Sanofi, que se llama Dengvaxia. De acuerdo que tiene cobertura contra los 4 serotipos, aunque más con el 3 y 4 y un poco menos con el 1 y 2. Entonces, cubre bien un no agresivo, pero cubre poco uno que tiene también agresividad importante y lo cubre muy poco. El dengue 2 es una desventaja, ¿de acuerdo? Pero además requiere 3 dosis, es otra desventaja. Y lo que preocupa acá es lo que le decía, ¿no? Cubre más al dengue 3 y 4, la eficacia va, como ven, es mayor en el 3 y 4 y un poco menos en el 1 y 2. Pero viene esto, que lamentablemente esta vacuna es eficaz en población no endémica, la que nunca ha sido expuesta. Porque le dije que esto es una reacción inmunológica. Si le aplicamos la vacuna a un paciente que ya fue expuesto al dengue, ya tiene anticuerpos circulando. Y si le aplicamos la vacuna, entonces hay una reacción inmune ahí y se ha visto casos de mortalidad en niños. Por eso que esta vacuna, el laboratorio fabricante, que es Sanofi, ya está sugiriendo no utilizarlo en niños y tampoco en población que no es endémica. Entonces, por eso muchos países ya no están comprando esta vacuna porque tiene muchas desventajas y solamente serviría para esos países no endémicos. Pero los países endémicos como el nuestro no se favorecería en nada con esta vacuna. Entonces, aparece esta otra, de un lado japonés, Takeda, y esta vacuna, que ya tiene nombre comercial, tiene unas ventajas por encima de la anterior. Por ejemplo, esta vacuna se llama Qdenga. ¿Y qué ventajas tiene con respecto a la anterior? Tiene la ventaja de que solamente necesita 2 dosis, es más eficaz con el dengue 1 y 2, un poco menos contra el 3 y 4, ¿de acuerdo? Solo 2 dosis, es mucho más segura, se puede usar en niños desde 4 años hasta los 60 años. Y además, la otra gran ventaja es que sirve tanto en pacientes que ya han tenido dengue como los que nunca han tenido, o sea, para población endémica y no endémica. Por eso que en nuestro país ya se empezó a aplicar, ahorita están las pruebas piloto en regiones del país, en la selva y en la costa central, se está aplicando a un grupo de pacientes para evaluar
realmente el impacto positivo que va a tener. Si eso se demuestra que es así, ya se va a generalizar a otras regiones del país, como el caso de Lima. Es importante tener claro que esta es la vacuna que está ya aprobada y que se está usando actualmente en el país, todavía como prueba piloto. Entonces, importante tener claros esos datos. Y para terminar, es esto, quería recordarles este caso para que vean cómo aplicamos lo que acabo de mencionar. Y lamentablemente, esto sucedió en una zona endémica donde teóricamente el personal de salud conoce la enfermedad y no debería cometer errores. Pero miren lo que sucede con esta paciente del sexo femenino, 56 años, ni siquiera es obesa, es delgada. ¿No? Vean la talla y el peso, es delgada. En la región de Sechura, en Piura, vean que viene con un tiempo de enfermedad de 3 días. Tuvo fiebre, cefalea, mialgia, tragia, vómitos y malestar general. Pero al momento que es evaluada, miren, refiere náuseas, pero no tolera vía oral, intolerancia oral, debilidad, cansancio y dolor abdominal. Entonces, desde aquí ustedes ya plantean, esa paciente tiene dengue con signo de alarma. O sea, tiene dos por lo menos, intolerancia oral y dolor abdominal. Entonces, si tiene dolor abdominal, se empieza entonces con el manejo B2, como dijimos, el cual tiene que usar 10 cc por kilo en una hora, reevaluar, si va mejorando, va bajando la hidratación o si no, se dan 3 cargas de 10 cc, como hemos dicho. Lo que pasa es que el médico que la ve por primera vez le encuentra las funciones vitales estables, porque obviamente el paciente cuando está empezando a deshidratarse, hay mecanismos compensatorios, ¿no? Las pruebas, las hormonas de estrés, el aumento de catecolaminas, glucagón, etcétera, hace que se normalice la frecuencia cardíaca, se estabilice la presión arterial, entonces aparentemente está bien. Pero miren el examen físico, tiene mucosa oral seca, ruidos cardíacos débiles, de bajo tono, dolor abdominal difuso, la palpación. Entonces, esto dice claramente que el paciente está no solamente con dengue grave, con dengue, perdón, con signo de alarma, sino que si el pulso está débil, significa que está empezando a chocarse. Pues vean el concepto. Si no dieron el diagnóstico de dengue con signo de alarma, no hidrataron, miren lo que indican en esa primera. 400 cc en una hora y reevaluar. Pues lamentablemente, pues miren la indicación. 400 cc a chorro, luego 45 gotas y nada más, y no empiezan a reevaluar en forma horaria, como dijimos en el algoritmo. Pasa unas horas, lo ve un segundo médico y la paciente empieza a chocarse, cae la presión, mira la PAN, baja por encima de lo normal, y por supuesto, esta paciente ya tiene signo de alarma, pero aquí lo clasifica como signo de alarma cuando era el estadio anterior, pero si se está chocando, esta paciente ya está con dengue grave, y aquí el manejo era 20 cc por kilo, o sea, 800 cc en 15 minutos para sacarla del shock, pero mire la indicación. Entonces, el primer caso era diagnóstico incorrecto y manejo incorrecto. Acá seguimos con diagnóstico incorrecto, manejo incorrecto. Y aún así la paciente se defiende y mejora un poco su presión arterial media, pero hay sangrado de encías. Miren, aparecen otras complicaciones. El dolor abdominal llega hasta el epigastrio, pero no mejora la indicación. Persiste con esa indicación. Le ve un tercer médico. Miren, presión arterial baja, PAN baja, está chocada. Ya lo considera, aquí sí el diagnóstico es correcto, dengue grave por extravasación en periodo crítico, correcto su diagnóstico, pero miren, dale 1 litro en una hora. ¿Ven? Como diagnóstico correcto, pero el manejo sigue siendo incorrecto. Y hay letargia, además, gingivorragia, que ya del mismo si el paciente se ha chocado, o sea, debió actuar pronto, pero no lo hicieron, pasan más horas y vean cómo sigue con la indicación de 800 mililitros en una hora con presión límite, pero con PAN baja. Entonces, vean, un cuarto médico le evalúa, la PAN está apenas con 70 en el valor normal inferior, pero siguen con la misma indicación, no hacen cambio en el manejo. Después de unas horas se cae otra vez y obviamente sigue con la misma indicación del fluido. Entonces, recién lo consideran como dengue grave cuando ya empieza a haber incluso insuficiencia respiratoria. Vean, saturación 85%, sangrado oral, malestar general, tos productiva, no productiva, perdón. Entonces, miren, dengue grave, pero no lo manejan como dengue
y entonces recién deciden que tiene que ir al hospital de referencia, que de Sechura a Piura está entre hora y media, si es que no hay tráfico, pero le envían con esta indicación, 400 mililitros en una hora, y le ponen oxígeno como si eso solucionase el problema. Pero no queda lo grave, miren doctores, llega el paciente con esta hoja de referencia, ponen dengue grave, descartar shock, o sea, no están seguros que está con shock, y abdomen agudo ponen, o sea, por el dolor abdominal. Pero aquí lo ve el médico del hospital de referencia en emergencia, lo recibe, no coloco aquí sus datos por tema, pero vean que ya lo recibe con presión 70-50, está chocada su paciente, pero el médico del hospital de referencia cataloga como dengue con signos de alarma y le deja un litro de chorro y luego un segundo frasco 60 gotas por minuto. Se supone que el hospital de referencia es donde manejan mejor los casos. Vean lo que está sucediendo. Por supuesto, la paciente empieza a evolucionar desfavorablemente, ahora ya hay ictericia, encías sangrantes, empeora el problema respiratorio, ¿sí? Vean que la paciente ya tiene plaquetas 8000, y lo peor de todo que el paciente está con dengue grave desde hace rato y ponen dengue grave probable, o sea, hay dificultad respiratoria, hay hemorragia digestiva y dudan de que sea dengue grave. Entonces, si el diagnóstico es dudoso para ellos, por supuesto que el manejo también es incorrecto. A pesar de toda la clínica que se está viendo ahí, hipotensión, gingivorragia, dolor abdominal, alteración del sensorio, no hacen nada, recién reaccionan cuando tiene 8000 plaquetas o 7000, deciden transfundirle plaquetas 6 unidades, paciente hace paro cardiorrespiratorio, sangrado nasal activo, hace epistaxis masiva, impide intubación, fallece. Entonces, miren cómo una sumatoria de errores de manejo y diagnóstico hace que una paciente joven que no tenía signos o no tenía, perdón, comorbilidad, no tenía factores de riesgo para fallecer, termina falleciendo por una sumatoria de malos manejos. Si eso sucede en una región que tiene experiencia, porque hace varios años hay dengue en el norte, imagínense en Lima que tenemos recién pocos tiempos de experiencia. Y eso hace que suceda esto. Esto sucedió este año. Me envían una interconsulta de emergencia. Miren lo que dice. Paciente con diagnóstico sin signo de alarma es su diagnóstico, pero ingresa por sangrado vaginal, como si el sangrado vaginal no fuese un signo de alarma. ¿Se dan cuenta cómo no conocen personal de emergencia, nos están llamando de emergencia, y ese tipo de personal atiende a los pacientes? Entonces eso implica un mal manejo, porque si catalogan como sin signo de alarma, lo van a mandar a su casa. Y obviamente no iniciaron la hidratación correcta, porque ya el sangrado vaginal es un signo de alarma, debió estar con su vía, debió estar ya con su 10 cc en una hora, y recién nosotros vamos a evaluar. Entonces vean el manejo inadecuado en cuanto al diagnóstico, y eso es lo que ustedes no deben hacer, deben conocer bien el tema del dengue. Entonces, eso es una moraleja para que aprendan, porque ustedes van a ver dengue toda su vida si siguen en Lima. Este año, el próximo año y los que vienen va a haber dengue todos los años y tienen que conocer bien la enfermedad. Entonces, eso es la moraleja del día de hoy. Entonces, voy a dejar de compartir para pasar a la ronda de preguntas. Asumo que debe haber varias que las podamos aclarar en este momento. Preguntas, por favor. Noé, levántase la mano. Doctor, sí, buenas noches. ¿Sí podría repetir el diagnóstico de dengue? Correcto. Vamos a ver. La sospecha clínica es alta, pues estamos en un tema de brote, paciente con fiebre de corta duración, o sea, 5 días con fiebre, dolor de cabeza, fiebre alta, retroocular, articular, uno sospecha en dengue. Si estamos en brote, ya consideras como tal, y lo que tienes que definir ahí en ese momento es si qué tipo de dengue es. ¿Tiene signo de alarma o no tiene signo de alarma o está con dengue grave? Entonces, ya sospechas eso, lo catalogas y quieres confirmar tu diagnóstico y tienes que hacer una buena anamnesis y saber qué día de enfermedad está. Si está entre el día 1 y 5, es decir, que está en la fase febril, hay que pedir pruebas buscando directamente al virus,
con PCR o con el antígeno NS1. Porque después que cae la fiebre, también la viremia cae, por lo tanto ya no hay virus circulando en sangre, entonces esas pruebas son negativas después del 5.º día. Entonces, a partir del 6.º día, ya empiezan a hacerse titulares los datos, los valores de IgM para dengue se pide en ese momento, y después del 9.º, 10.º día aparece el IgG. Entonces, eso es importante, que una buena historia clínica, saber en qué día la enfermedad está, para saber qué prueba voy a pedir para confirmar el dengue. Pero si clínicamente es dengue y no tienen forma de confirmarlo, manéjenlo como tal, no pierdan tiempo, porque en esas 24 a 48 horas que se tiene en la fase crítica donde el paciente tiene que ser manejado correctamente. ¿De acuerdo, Noé? Está bien, doctor, gracias. Ok. La gente se está retirando, asumo que ya saben dengue, por eso se van. O tienen otra clase, o quieren cenar. Doctor, disculpe, No, si nos podría compartir más bien su diapositiva para poder darle una chequeada después, por favor. yo le envío un minuto más al delegado, no hay problema. Ya está bien, yo soy el delegado, doctor, por eso le estoy pidiendo. Ah, ok, Aaron. Y, Yo te envío y ahí también, por WhatsApp. sí, doctor, y también, entonces al final, doctor, el tratamiento es como sintomático generalmente, no es no erradicamos el virus como tal, No, el mismo virus se elimina del mismo cuerpo, organismo se se elimina. autolimita. Es un virus ARN, viene, hace daño y se va. Entonces, y como no hay un antiviral específico, no hay un tratamiento específico. Acá es el manejo del daño que produce, que es la extravasación de fluidos, el manejo es reponer los fluidos que se ha perdido, y eso evita el trastorno hemodinámico, ¿no? Básicamente el manejo es sintomático, efectivamente. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, Todo claro, doctor. perfecto. Carla Cabrera puede preguntar. Sí, doctor, buenas noches. Con respecto a la hidratación que estaba indicando que se daba 10 cc en una hora, ¿eso es más que nada en el paciente de grupo C o también en el paciente de grupo No, B2? solamente para el B2. B2. ¿De acuerdo? B2, 10 cc si es que no tiene comorbilidad, o sea, no es cardiópata, etcétera, nefrópata, y no es adulto mayor, es 10 cc kilo en una hora. Pero si es cardiópata, o sea, nefrópata, o es adulto mayor, inician con 5 cc en una hora. Para dengue grave son 20 cc por kilo en 15 minutos. Son bolos, se actúa más rápido y más agresivo para sacarlo del shock. Está bien, doctor, gracias. Bien, ahora sí creo que no hay más preguntas. Bien, les agradezco por la atención. Ya con el delegado vamos a coordinar las próximas sesiones. Recuerden que este sábado es el primer caso clínico conversatorio. Por favor, me gusta la puntualidad. 7 en punto iniciamos el día sábado. Y la presentación les comparto en unos minutos más. Gracias entonces y buenas noches con todos ustedes. Gracias, doctor, buenas noches. Sí, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.